Ministerios Ebenecer presenta Tesoros del Ministerio con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Acompáñanos en este interesante tema. El mover era tan distinto en cada uno de ellos. Me imagino que algunos estaban tirados, otros estaban llorando, otros se han de haber estado carcajeando, pero sobre todos había una llama de fuego que era el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas, un poder que iba a cambiar sus vidas para siempre. Y es bien interesante notar que el Señor cuando por primera vez se vio la manifestación sobre una persona sin que el Espíritu Santo regresara a su lugar de origen. Es decir, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo trabajaba y salía desde el cielo, llegaba a la tierra y regresaba. Hacía la obra, caía, sobre Sansón y regresaba. Pero la primera vez que el Espíritu Santo llegó sobre la tierra para nunca más regresar fue sobre el Señor Jesucristo. Fue la primera vez que el Espíritu Santo llegó y encontró en dónde posar, en dónde posarse, en dónde vivir, en dónde morar. Pero es interesante notar que cuando el Espíritu Santo se posó sobre el Señor Jesucristo, se posó en forma de paloma. Y la paloma tiene varias características. En el Señor Jesús se cumplieron todas. Una de las características de la paloma es que tiene 9 alerones especiales. No sé si decir alerones, pero tiene 9 alas principales. Tiene 9 plumones principales sobre sus alas, en donde del ala izquierda y del ala derecha. Y esto significaba que en el Señor Jesucristo los 9 dones del Espíritu Santo se iban a manifestar y los 9 frutos que provienen del Espíritu Santo se iban a manifestar también. Y en la cola de la paloma, ellos tienen ¿cómo decir? De la misma manera que tienen 9 plumas principales en sus alas, en su cola tiene 5. Y es interesante que eran 5 los ministerios que se iban a manifestar en el Señor Jesucristo, porque Él era el sumo sacerdote, pero también era el apóstol de nuestra fe, era el profeta que había prometido Moisés, era el maestro que Nicodemo dijo que habría de ser, era el pastor cuando Él dice yo soy el buen pastor, era el evangelista por excelencia cuando agarra a la samaritana y después se convierte toda Samaria. En Él iban a funcionar los 5 ministerios. Ahora, lo interesante de esto, mi hermano, y es que esto ya ni siquiera es una predicación porque se nos destruyeron todos los moldes, hombre. Y tal vez a veces tenemos algo para dar. Démosle un aplauso bien fuerte al Señor. Aleluya. Pero cuando se manifestó el Espíritu Santo sobre la iglesia, no descendió en forma de paloma, sino que vino como un fuego, una llama que se posó sobre la cabeza de cada uno de los que estaban ahí. Hubo un tremendo estruendo en el lugar en donde estaban, sopló el viento recio de una manera como nunca lo habían experimentado, y esto significaba que el Espíritu Santo iba a hacer la obra de una manera distinta sobre la iglesia que como la había hecho sobre Jesús. Es decir, ahora ya no iban a caer los 9 dones, los 5 ministerios y los 9 frutos sobre un solo hombre. Ahora iban a caer los 9 dones, los 9 frutos y los 5 ministerios sobre un cuerpo que iba a ser regado por toda la tierra.
Es decir, para que pudiéramos ahora, mire, antes para que pudiéramos experimentar los 5 ministerios, si hubiéramos vivido en el tiempo de Jesús, no teníamos nada más que hacer que seguir a Jesús todos los días de nuestra vida y de su ministerio terrenal, y lo íbamos a ver funcionar en los 9 dones. Ahora no, mi estimado hermano. Ahora lo que tenemos que hacer es permanecer en unidad en todo el cuerpo de Cristo, porque Dios está levantando ministerios alrededor de todo el mundo, ministerios que en un momento determinado tal vez ni siquiera estaban tomados en cuenta, ministerios que los seminarios tal vez les llaman laicos. Ministerios que no son tomados en cuenta porque simple y sencillamente nunca estudiaron en un seminario la palabra, ni sacaron clases de homilética ni de hermenéutica, pero ministerios que en determinado momento habían estado cegados, pero cuando se encontraron con Jesús, dejaron de ser ciegos y se convirtieron en los que miraban y les enseñaban a los mismos fariseos. Porque nosotros vemos, hermano, en el libro de San Juan, en el capítulo 9, a un hombre que había sido ciego, y cuando se encuentra con Jesús, ¿se imagina usted? Un hombre que por toda la eternidad de su vida, pues mientras estaba aquí, si le podemos decir eternidad, es un decir, ¿verdad? Había estado pidiendo limosna. Y de repente Dios le devuelve la vista. Y ahora el hombre le está enseñando a los fariseos y les está diciendo: pero el milagro que a mí me hicieron, nunca se ha oído que lo hayan hecho, jamás. Eso de que le han devuelto los ojos a uno que nació ciego, nunca se ha oído en toda la historia de la tierra, les dice. Y ellos se ponen bien mordidos, los fariseos teólogos, porque saben que es cierto lo que les está diciendo el ex ciego. El ex ciego que se acaba de encontrar con Jesús. Y óigame una cosa, todavía no ha sido lleno el Espíritu Santo. Y ahora el hombre empieza a decirles otras cosas y les dice: ¿y saben qué? Dice la Biblia, les dice de una vez a sus maestros, mejor dicho a sus maestros, porque esos no han sido maestros. Les dice a los maestros: dice la Biblia que Dios solo escucha las oraciones de los justos. Y si este hombre fuera pecador, cuando oró por mí, no me hubiera sanado. Entonces yo deduzco que este es más que un justo, porque le devolvió la vista a uno que desde el principio no miraba. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Ahora mire, hermano, lo tremendo de esto, pero tremendísimo, es que entonces el Espíritu Santo se manifiesta en Jesús como paloma y viene a pacificar, y en nosotros como fuego, porque nos viene a purificar. Porque resulta que nosotros estamos, perdone, no se va a enojar nadie conmigo, pero nosotros estamos llenos de inmundicias, hermano. Por eso es que mucha gente en el mundo dice que los evangélicos son hipócritas. No es que seamos hipócritas, lo que pasa es que somos casi igual que los del mundo, con la única diferencia que somos salvos. Solo eso. Solo eso. Pero por lo demás, mire, por lo demás somos iguales. Tomamos del mismo café, tomamos de la misma leche, comemos de los mismos bistecs, de las mismas vacas, etcétera. Somos exactamente igual, pero llevamos un proceso de purificación en nuestra alma que viene por el Espíritu
Espíritu que nos va santificando. Y entonces mientras el Espíritu nos está santificando, vamos cambiando, y las cosas que antes nos agradaban, de repente ya no nos agradan. Y ahí es donde nos dicen hipócritas. ¿Cómo no? Ahora ya solo levantaron la mano y ahora ya dejaron todo, ya se olvidaron de todo. No es que lo hayamos dejado ni lo hayamos olvidado. Nos hicieron que lo olvidáramos. El Espíritu Santo moviendo su poderosa influencia en nuestra vida nos cambia. Ahora mire, el punto de lo que yo quiero compartirle así brevemente, porque yo sé que el tiempo nos ha avanzado, es el siguiente, pero no puedo dejar de decírselo. Mire, hermano, Dios prometió que de la misma manera que Jesús se había ido, así iba a regresar. Cuando Él sacó a los discípulos, resucitado el Señor, sacó a los discípulos y se fue al monte de los olivos, y entonces les empezó a dar las últimas instrucciones. Entonces de repente dice que fue tomado en una nube y se fue, el Señor se fue. Y se imagina usted los discípulos, yo me hubiera puesto a llorar ahí, hermano. O le hubiera dicho, Señor, pero así ya sin ti, ¿para qué vivo en esta tierra? Pero él les había enseñado, cuando yo me vaya, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya les voy a enviar al otro. ¿Cuál otro, Señor? Al Espíritu, al Paracleto, a mi gemelo, al Consolador, al que los va a guiar a toda verdad, al que les va a enseñar, al que los va a preparar, al que los va a purificar, al que los va a presentar ante mi Padre. Entonces fíjese usted qué tremendo, porque el Señor se va en las nubes y entonces los otros están ahí con la boca abierta, hermano. Ahí hubiera estado yo también, hubieran tenido que quitar la baba ahí. Y se aparece unos varones y les dicen, varones galileos, ¿qué hacéis aquí viendo hacia arriba? Este Jesús, este mismo, no otro, este mismo Jesús, así como se fue, así mismo volverá. Lo único que no dijo cuándo. Pero fíjese usted qué tremendo, porque el Señor se fue y se prometió que iba a regresar. Pero unos versículos anteriores dice que el Señor había derramado, les había prometido a los discípulos y les había dicho, mas recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, versículo 18. Y en los siguientes versículos dice que Jesús se va y va a regresar. ¿Qué quiere decir esto? Que de la misma manera, como dijo el Señor, este Jesús, así mismo como se fue, así mismo volverá. Quiere decir que antes que regrese va a haber otro derramamiento de Espíritu Santo como jamás se ha visto sobre la tierra. Va a haber un derramamiento de Espíritu Santo que vamos a tener, hermano, que explicarle a la gente, y la vamos a tener que llamar a los que están confundidos, porque en el libro de los Hechos dice que cuando cayó el Espíritu Santo, unos se burlaban cuando cayó el Espíritu Santo. Otros estaban atónitos, otros estaban confundidos y otros estaban embriagados. Y cuando el Espíritu Santo vuelva a llenar las congregaciones alrededor del mundo, entonces muchos se van a burlar. Si hasta ahora se han burlado de nosotros, si de vez en cuando nos decían que nosotros somos de los que torteamos, que hacemos tortillas, dicen ellos. Si hasta ahora decían que éramos de los que se revolcaban debajo de las bancas, ahí va a ver usted lo que va a suceder cuando el Espíritu se derrame otra vez y la gente salga babeando de las congregaciones. Pero no solo babeando, hermano, sino que cambiados, transformados para tener una vida nueva, no una unción que Dios me dé para predicar, sino para vivir
No una unción que Dios te dé cuando vengas a la iglesia y derrames lágrimas y dances delante de Él, sino que para que cuando salgas tu carácter sea conformado exactamente al carácter de Cristo. Que mire, ¿sabe cómo? Démosle un aplauso y después le digo cómo. Le voy a hacer una pregunta. ¿A usted le gustaría ser como Jesús? Aleluya. ¿Y le gustaría ser como Cristo? Que es distinto, pues dirá alguien. Sí. Jesús es de los 30 años a los 33. Cristo es el resucitado. Ahora se imagina, mire hermano, ¿se imagina usted si el diablo no haya qué hacer con un Jesús? ¿Se imagina usted que aquí todos alcanzáramos la estatura solo de ese Jesús? Y saliéramos por las calles, hermanos, revolucionamos Guatemala. ¿Qué digo Guatemala? El mundo revolucionamos. Y yo le digo algo más. Este es el tiempo en el que Dios está levantando ministerios de calibre tremendo que van a ir por el mundo. Y hay promesa desde hace años que desde aquí de Guatemala se van a... Yo no sé por qué, tal vez porque nosotros somos tan problemáticos, tal vez porque Guatemala ya no es el país de la eterna primavera, sino que el de la eterna matadera y la eterna robadera y la eterna secuestradera y la eterna todo lo malo. Pero entonces, como la Biblia dice que Dios toma lo peor, lo que no es, lo que no sirve, lo que está en el lodo, para avergonzar a lo que sí es. Mire, ¿sabe qué va a pasar? ¿Sabe qué va a pasar? ¿Sabe qué va a pasar? Que van a salir hombres ministros de Dios de este país. Y le estoy profetizando. Van a salir hombres ministros de Dios y mujeres de Dios. Van a salir predicando el evangelio y les van a decir: ¿y usted dónde viene? Yo de Guatemala. ¿Y dónde queda eso en el mapa? Le van a decir a usted, va a ver. Esa ya no es profecía. Esa es salsa. Pero hermano, lo que nos espera, y quiero decirle algo más. Yo tengo un sentir bien profundo. Yo se lo decía yo a mi familia, a mi esposa y a mi hijo. Estábamos comiendo y yo les dije: mírenles. No golpeé la Biblia así. Mírenles, dije. Estén pendientes de lo que va a pasar en los próximos 2 meses. Se asustaron ellos, me dijeron: ¿va a venir el Señor? No, yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso. Porque el día y la hora del Señor, desafortunadamente, no la sé todavía. Cuando la sepa, se lo digo así: mire, no me lo va a poder soportar. Y tampoco usted me lo va a creer. Pero mire, hermano, en estos 2 meses que vienen, van a suceder las cosas más extraordinarias que jamás usted ha visto. Ahí va a ver. Yo también. Aleluya. Ahí va a ver. Ahí va a ver. Ahora, resulta que si va a suceder algo extraordinario, ¿qué será lo extraordinario que va a suceder? Déjeme contarle. El Señor Jesucristo, usando a uno de sus apóstoles tremendos cuando estaba escribiendo, dijo: estén listos, ceñidos los lomos de su entendimiento, apercibidos para el derramamiento de gracia, para el derramamiento de espíritu, que va a venir antes de la manifestación de Jesús. Entonces, si Dios nos agarra a nosotros, mire, si Jesús viniera mañana,
Yo le tendría que decir a usted, si Jesús viniera mañana, yo sinceramente le tendría que decir a usted, hermano, nos juntamos pasado mañana para ver qué hacemos. Ay, tan poca fe que tiene el hermano, dirán ustedes. No. Lo que pasa, hermano, es que yo ya lo conozco a usted y me conozco a mí. Y si nos pasan rayos X ahorita, somos faltos en algo, somos faltos. Si hay alguien aquí que diga, no, pues hermano, fíjese que yo estoy bien, gracias a Dios. Porque a veces uno se siente bien, hermano. Un día yo estaba ministrando a un hermano y le decía, mira vos, pero algo tenés que tener mal. Mira vos, me dijo. Era un hermano que me tenía mucha. Mira, me dijo, sinceramente, si vos lo decís, de plano que sí, me dijo. Pero yo ya me analicé y yo no tengo nada de a qué avergonzarme. No tenés malos pensamientos, no. No tenés mal carácter, no. No haces, no. Todo era perfecto, era un santo. Yo ya mero le mandaba a hacer una subvitrina. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Que cuando uno se siente así, porque a veces uno se siente así y uno se analiza y dice, no, francamente yo no tengo nada. Cuando uno está así, ¿sabe qué le pasa? Como Dios es bueno, ¿sabe qué le pasa? Que Dios le muestra sus debilidades a uno mismo. Y se le manifiestan pecados que hasta ese momento le eran ocultos. Y entonces cuando se manifiestan esos pecados que son ocultos, viene todo deprimido. Yo creí que yo era santo. Ahora me doy cuenta que tengo un montón de cosas. No, pero se manifestaron para que le macheteen esa parte de su vida. Y entonces lo dejen libre para que pueda adorar y alabar al Señor Jesucristo de una manera tremenda, maravillosa. Entonces mire, si Dios se presenta mañana, hermano, si Jesús se aparece mañana, primero Dios, ¿verdad? Que se pareciera, pero que nos ayude hoy. Porque yo le aseguro que aquí tendríamos que ponernos a cuenta un montón. Va a hacerle poner un ejemplo. ¿No será que usted está peleado con alguien? Haga memoria. Con su suegra. ¿No será que usted está peleado con alguien? Va. Y si Jesús viene mañana y dice la Biblia, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, se quedó. Entonces, como Dios es tan lindo y tan lleno de misericordia, dice, no, estos mis muchachos se me van a quedar si los agarro así. Entonces les voy a mandar un avivamiento. Un avivamiento tan tremendo, tan tremendo, tan tremendo, que no van a tener oportunidad ni siquiera de pensar en cosas malas. Y le quiero contar esto. Yo conocí a un hermano que se murió. Un hermano que yo lo amaba mucho, un hermano pastor, se murió. Y yo lo amaba, lo admiraba, era un hombre de Dios, un hombre de Dios. Yo no sé por qué se tienen que morir los hombres de Dios. Ese hubiera seguido, hombre. Si hubiera ido otro, pero no él, ¿verdad? Pero ni modo. Muere el justo y no hay quien comprenda, dice Isaías 57, ¿verdad? Se murió el justo y se fue. Pero él tuvo una agonía bien tremenda. Él tenía un cáncer, pero un cáncer que le causaba un dolor espantoso, espantoso. Y en sus momentos de lucidez, en donde no tenía, no tenía en su sangre la droga que lo hacía estar más tranquilo, y donde no tenía el dolor, en esos momentos, cuando se le podía abordar y platicar, entonces él comentaba y le decía a algunos de los más cercanos: fíjate vos que me está pasando algo raro. Fíjate que por todo esto me siento en soledad y a veces quiero pensar en algo malo. Y trato así, hago esfuerzo y no puedo. Una pruebita. ¿Qué pruebita, va? Una pruebota. No le dejaba pensar en algo malo.
Ahora se imagina un derramamiento del Espíritu Santo así grueso sobre nuestra vida. Hermano, ¿de qué otra cosa vamos a hablar? Yo le decía, oye, a mis hijos, le decía a mi hijo y a mi esposa, le decía, ¿de qué otra cosa hablarían los discípulos cuando andaban con Jesús? ¿De qué hablarían? Bueno, eran cardíacos también, ¿verdad? Y se ponían a ver quién se iba a quedar a quién le iba a dejar el puesto el Señor, ¿verdad? Yo soy el que le toca, decía Judas. No, yo soy, decía Pedro. Y se peleaban por el puesto. Pero hermano, no les daba mucho tiempo de pensar en otras cosas. No les daba mucho tiempo de pensar en tonterías. ¿Se imagina usted que está sacando a Lázaro de la tumba? ¿Cuál sería el tema del próximo mes? ¿Ah? Lázaro. Todo el mundo decía a la voz. De repente resultaba alguien con una lagrimota por aquí. ¿Vos qué te pasó? ¿Vos qué te duele? ¿Estás enfermo? No, vos, me estoy recordando de Lázaro. Pero si Lázaro está vivo. Sí, hombre, si de eso me estoy recordando. Qué glorioso fue, ¿verdad vos? ¿Te acordás cuando el Señor se puso enfrente de la tumba y dijo: Lázaro, ven fuera? Y Lázaro salió. ¿Te acordás vos? ¿Te acordás? Sí, le decía el otro. Y mira, y ahora entiendo que el Señor dijo Lázaro, porque si solo dice ven fuera, se le salen todos los muertos. Por eso tuvo que identificarlo y decir Lázaro. Si solo dice ven fuera, todo el muerterío dice es la hora de la resurrección. Y salen, hermano. Ay, ¿cómo, hermano? Mire, ¿de qué otra cosa podían hablar, hermano? ¿Se imagina usted de qué otra cosa puede poner a hablar uno cuando está lleno de la presencia de Dios? ¿De qué va a hablar? ¿De qué otra cosa va a hablar? Solo de Dios quiere hablar. Pues si vos decís, mira, ¿y qué has descubierto en la palabra vos? Mira, ¿y cuáles son las expresiones que la Biblia te ha dicho últimamente? Mira, ¿y cómo ha estado el culto? Mira, ¿y te ha usado Dios? Hermano, ¿y si has recibido una bendición de Dios? ¿Quieres que te den el micrófono para empezar? Pues a mí me sucedió lo siguiente. ¿Quieres que te dejen hablar? Pero es que el evangelio, mi estimado hermano, no es una religión, por favor, por el amor de Dios. El evangelio no es venir al culto. Aunque está bueno que venga, pero no es eso el evangelio. El evangelio es vivir la vida con Jesús, con el Espíritu Santo, cambiar de carácter, cambiar de caminar, cambiar de forma de pensar, de ser, de vivir, de actuar, de mirar, de hablar. El evangelio es algo glorioso, pero no es por mi propia fuerza de voluntad que yo voy a cambiar. No es que yo voy a decir, de ahora en adelante yo voy a cambiar y voy a hacer las cosas de esta y esta manera. No, hermano. La llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu que Dios dejó. Es que Dios envió el Espíritu Santo. Esa llenura empieza a hacer que nuestra mente sea renovada. Las cosas como las pensábamos antes ya no las podemos pensar igual. Ya no encajan, ya no son, ya no pueden. ¿Te imaginas un evangelio así? Un evangelio así que no tengas que pelear, los hermanos no tengan que pelear por quedársele viendo a una muchachona. Un evangelio que el hermano no tenga que decir, por estas 24 horas no me le tengo que quedar viendo a ninguna que no sea mi mujer. Sino que simple y sencillamente vives el evangelio. Y cuando te das cuenta, alguien te dice, mira, y a la voz te diste, los inconversos, ¿te diste cuenta la que pasó al lado? ¿Quién vos? ¿Quién? No, hombre, hace rato, porque está lleno del Señor. Ay, hermano, y eso es posible, dirá alguien. Sí es posible cuando uno está metido con el Señor. Entonces mire, Dios va a enviar a su Hijo Jesucristo. Yo no sé cuándo, espero que muy pronto. Lo que yo sí sé es que en los próximos meses Dios va a empezar a levantar ministerios de tipo profético.
Nosotros hemos visto apóstoles. Nosotros hemos visto maestros. También hemos visto maestros, jirafales. También hemos visto pastores y evangelistas. Y también hemos visto uno que otro profeta. Pero mire, hermano, la profusión con que se van a levantar los 5 ministerios, ¿sabe cómo es? Mire, ¿sabe por qué le digo esto yo? Porque cuando Elías está orando, después de que hizo los grandes milagros, hazañas y toda la cuestión, está orando. Entonces le dice a su siervo: mira, Giesi, le dice, subí al monte para ver qué hay arriba, a ver si miras algo. Y sube aquí corriendo y no mira nada. Entre paréntesis, hasta la 7ª vez que subió, creo que a la 7ª fue, vio una nube como el tamaño de un puño. Pero esa nube del tamaño de un puño ya estaba desde la primera vez que él subió. Lo que pasa que cuando subió y vio esa nubecita, eso no quiere decir nada, digo, y se regresó. Pero como lo hicieron subir 7 veces, ya la última vez dijo: no, sí voy a ver bien, porque la número 8 sí ya no la aguanto. Y entonces regresó y le dijo, miró bien. Dijo: sí, y si no miro nada, me lo invento de haber dicho. Pero ¿qué si miró como la nube como el tamaño de un puño? Dijo: ahí está, eso le voy a decir. ¿Qué miras? Le dice: una nube como el tamaño de un puño. Ahí está, ya viene la lluvia. Les. Ahorita viene la lluvia. Dice Elías: dile a Acab que se apresure porque grande lluvia viene. ¿Sabe qué quiere decir eso? Cuando se mire en el horizonte, en lontananza, cuando se mire a lo lejos el puño de Dios, los 5 ministerios en el horizonte, hay que avisarle a la gente y decirle: apresúrese porque viene una grande lluvia, un gran avivamiento, y ese avivamiento lo va a empapar, lo va a mojar. Y yo le quiero decir a usted esta noche, con todo mi corazón lo creo, Dios mío, que Dios trae un grande avivamiento sobre la tierra. Y que todo aquel que lo anhele va a recibir de ese avivamiento. Así que usted no venga aquí como un cristiano así, cristianoide, sino que venga pidiéndole. Si usted no tiene suficiente fe, dígale: Señor, creo, pero un cachito, hombre. Aumenta mi fe, Señor, que se vaya la incredulidad. Yo quiero ser participante. Yo quiero que me funcionen los dones del Espíritu a mí, Señor. Yo quiero tener discernimiento. Yo quiero tener visiones, sueños. Yo quiero tener doctrina, salmos. Yo quiero caer embriagado por el Espíritu. Yo quiero hacer tantas cosas que vengan de tu Espíritu. Eso quiero yo. No para el que está al lado, hermano. No apliques ahí el versículo, dice: caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no llegará. Ahí no lo apliques, eso aplícalo en las maldiciones. Aplica el versículo que dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre toda carne, sobre toda carne, sobre toda carne. Aleluya. ¡Ay, Dios mío! Bueno, entonces, pero tiene que haber una operación secreta en nuestros corazones. Y hay una cosa que nos tienen que quitar, básica, una cosa muy básica que nos tienen que quitar de nuestros corazones. Se llama la rebelión. Porque nosotros somos así medio rebeldones. Rebeldes sin causa. Solo falta que los hermanos anden con chumpa de cuero con una calavera atrás. Porque a veces somos rebeldes, hermano. Y entonces la rebelión va a ir siendo extirpada por la llenura del Espíritu. Y se la va a llevar y la va a tirar a la gehenna
Se la va a llevar y la va a tirar al mar muerto. Se la va a llevar y se la va a tirar al torrente de Cedrón. Y va a tener muchas fuentes de descontaminación para que la rebelión sea quitada de nuestro corazón. Y entonces un día el Espíritu Santo pueda decir: Padre, consumado es. Aleluya, se terminó la obra. Ay, Dios. ¿Se imagina usted cómo sentiría el apóstol Pablo? Después de Pablo, si le llovió, Pablo trabajó horas extras, hermano. Wow, Pablo, ¿viste que Pablo estaba haciendo carpas y discipulando? Ahí estaba con su dedal, porque para no pincharse, ¿verdad? Y estaba haciendo carpas. Y mientras estaba haciendo carpas, estaba hablándole ahí a Aquila, a Priscila y a otros. Pues sí, hermanos, miren, como les estaba diciendo, cuando a mí el Señor me llevó al tercer cielo, fíjense ustedes que yo vi tal y tal y tal cosa. Pablo, ¿y cómo es el tercer cielo? Bueno, hay palabras que no son dadas para decirles a ustedes, pero después se las voy a decir, pero les voy a seguir contando. También me llevaron al abismo y seguía trabajando. Seguía trabajando día y noche, hermano, como el Señor Jesús. Y ¿sabe qué? Tremendo. Que llega un ratito en el que se pone las pantuflas, Pablo, y le manda una carta a su segundo, Timoteo. Y le dice: Timoteo, ya terminé. Ya corrí la carrera. Ya gané la batalla. Ya la peleé. Ya estoy listo. Solo estoy esperando la corona de justicia. Entonces ahora, como me tengo que ir, tú eres mi relevo. Porque uno siempre tiene relevos. Job tenía un relevo. Por eso en el libro de Job, en el capítulo 15 o en el capítulo 14, perdón, versículo 14 también dice Job: mi relevo pronto viene. Entonces Pablo está diciendo: mi relevo ya vino. Mi relevo es Timoteo. Timoteo, vení, te tengo que entregar un montón de cosas. Voy a orar por vos porque me voy. Unos dicen que lo mataron, otros dicen que se fue vivo. La realidad es que ya no está sobre la tierra. Y le dejó la unción a otro, la unción del Espíritu Santo que tenía sobre su vida. Y Timoteo ha de haber hecho grandes obras, pero no están escritas en la Biblia. El punto central de lo que le quiero decir es: tenemos a las puertas un gran avivamiento. Y mi obligación como ministro es decirle: hermano, prepárese, porque Dios no va a derramar su aceite ni su vino sobre odres viejos, ni va a poner un paño nuevo sobre un trapo viejo, porque se va a romper, se va a rasgar a la primera de cambio. Dios quiere que nosotros preparemos nuestro vaso. Dios quiere que nosotros lo busquemos. Dios quiere que lo esperemos, porque hay mucha gente que se desespera y dice: yo estoy esperando el avivamiento desde que mi abuelito era joven y no hay modo que venga. Bueno, pues que le vaya bien. ¿Qué sentirían los del aposento alto si es que lo sabían cuando se fueron? Parece que 500, dicen algunos que 500 estaban en el aposento alto. A mí no me consta, porque no lo dice claramente la Biblia, pero se deduce que como que habían 500 y los que les cayó el Espíritu eran 120. Se me hace que cuando habían solo 121, dijo el número 121, muchacha, ya me aburrí, me voy a echar una a mi coca. No había todavía. Me voy a echar una a mi coca, dijo. Ahí regreso. No te vayas, hombre, tal vez ya ahorita va a caer la unción. No, ahí regreso. Ahí nos vemos. Y se fue. Por la esquina iba cuando oyó el trueno, hermano. ¡Pah! Y 10 días ahí estaba en ayuno ahí. A ese fue el que más le dolió. ¿Por qué? Por no esperarse. Por no esperarse, hermano. Por eso nosotros debemos de esperar hasta el último momento. Debemos de esperar en Dios hasta el último momento. Algo va a hacer Dios. Espera en Jehová y Él hará. Espera en Jehová y Él hará. ¿Tienes problemas? Espera en Dios.
Espera en Dios. No, pero es que es imposible, hermano, es que mi problema es muy grande. No, no es grande, para Dios no es grande. ¿Será más grande que Dios tu problema? ¿Cuánto debes? Hermano, decía la abuelita, va a decir usted, ¿ah? Debo como saber cuánto, hermano. ¿Cuánto? ¿500,000? ¿1,000,000? ¿Será eso más grande que Dios? Hay un corito que cantamos nosotros que decimos: sendas Dios hará donde piensas que no hay. Aleluya. Hermano, no se me olvida a mí que cuando nosotros estábamos y ahorita voy a finalizar, pero déjeme que hable. Mire, pues ya no pude abrir la Biblia en lo que le quería decir, pero todo lo que le estoy diciendo es Biblia. Solo esto que le voy a decir, le voy a hacer una aplicación. Yo trabajé en la Dirección General de Estadística hace como 500 años. Y hacía mapas, cartografía. Me iba a determinados lugares y ahí levantaba con mi cuestión esa y me echaba mi croquis y aquí vive doña Chonita, aquí doña Chusita, en la tienda mi gatito, la cantina la Micaela y bueno, todas las cuestiones, ¿verdad? Porque le ponen unos nombres a las cantinas, eran cardíacos. Bueno, y entonces teníamos que poner todo eso. Bueno, nos llevaron a unos lugares tan horrorosos, hermano. Y un día, contando con un hermano también en Cristo, que anduvo por ahí, me dice el hermano: fíjese, hermano, que a mí un día cayó una correntada tan grande que se desapareció el camino y no podíamos salir de ese lugar. Entonces contratamos a un guía. Y entonces el guía nos dijo: ustedes síganme. Y entonces dice que él, su mochila y todos sus bártulos los llevaba así en alto. Y solo miraba dónde iba el guía, porque el guía se metió en el camino, pero en un río. Pero ¿cómo se conocería el camino, hermano? Que no se hundía. Y vaya que el guía debe haber sido chaparrito, hermano, porque si debe haber sido grandote, le llegaba el agua a la cintura, se hubieran ahogado los hermanos. Pero no, era chaparrito. Y caminaba el guía por un montón de lugares, y ellos también, y ellos se preguntaban: pero ¿dónde está el camino? Y la realidad es que el guía era el camino. Así es Jesús. No preguntemos dónde está el parámetro, Jesús es el parámetro. No preguntemos dónde está el camino, Jesús es el camino. Por eso él dijo: yo soy el camino. Pero eso no era lo que le quería contar. Ya cuando aquellos estaban desesperados, salió a un lugar y les dijo: miren, solo tienen que caminar aquí, desmochar ahí un poquito y ahí van a encontrar el camino. Y ellos desesperados: no, hombre, por favor, miren, le vamos a pagar más. Al final de cuentas empezaron a desmochar y ¡blum!, apareció el camino. Dice: sentimos la gloria de Dios. Ni modo. ¿Cómo se sentirá una persona que está en una gran tribulación? ¿Cómo se sentirá una persona que está con una gran enfermedad? ¿Cómo se sentirá una persona que tiene un problema familiar? ¿Cómo se sentirá una persona que tiene un problema de tipo económico, que ya siente que lo van a guillotinar? ¿Cómo se sentirá esa gente que tiene que andarle huyendo a los acreedores y que díganle que no estoy, mejor me voy a cambiar de casa, dice, ¿verdad? Me voy a desaparecer? ¿Cómo se sentirá? Dirá: ya no hay esperanza. Y yo le quiero decir: sí hay esperanza, porque Dios hace caminos en donde usted cree que no hay, y eso es parte del avivamiento final, hermano. ¡Aleluya! ¿Cuántos están dispuestos a esperar el avivamiento? Yo me apunto. Pero en ese avivamiento las cosas van a ser tremendísimas, hermano. Y vamos a tener que caminar por la pura fe. Si hasta ahorita hemos medio caminado por la fe, en ese tiempo vamos a tener que caminar por fe, sobre el agua. Y van a haber tormentas, pero vamos a ver a Jesús. Y van a haber hornos de fuego, pero vamos a ver al cuarto varón. Y van a haber desiertos, pero vamos a ver la zarza ardiendo que no se consume. Y van a haber problemas, pero en medio de los problemas va a estar nuestro Señor Jesús, viéndolo constantemente nosotros, hermano. Ese es el momento que esperamos.
esta no es una predicación. Esta es una aclaración de lo que acabamos de ver, de lo que hemos vivido en algunas oportunidades y de lo que está por venir dentro de poco. No te separes por ningún momento, ni por ningún motivo. ¿Viste que hay gente que se enoja en las iglesias y se va de una iglesia porque una hermana le quitó un trabajador? Ah, es que se fue con el hermano, se fue mi trabajador y era bueno, y se fue ya no llegó a la iglesia. Y por eso se va a perder el avivamiento, hermano. Pongo un anuncio ahí atrás, hombre. Se necesitan obreros marca Acme. Y siga metiéndose con Dios, porque va a llegar el momento, hermano, en que esto va a explotar. El día menos pensado, porque así dijo el Señor que habría de venir en el momento menos pensado. Ahora yo todavía le estoy diciendo, espérese 2 meses. Jesús ni siquiera dijo eso. Jesús dijo, espérense no muchos días, 10 días. Yo le estoy diciendo, mire, ¿sabe por qué yo pienso que 2 meses? Ahora voy a tener que decir, ¿va? ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos viviendo en el periodo en el que se están cumpliendo el jubileo de Israel. Y el Señor dijo que nosotros teníamos que aprender de la parábola de la higuera. Aprender de la parábola de la higuera. Aprender la parábola de la higuera. Porque cuando su rama se enternece, entonces sabéis que el verano está cerca. Y hermano, Israel, mírelo usted. Y de ahorita se cumplen 3000 años de no sé cuántos jubileos. En este año se le cumplen a Israel en la fiesta de los tabernáculos. Y nosotros debemos de analizar que si la fiesta de los tabernáculos no tiene ningún sentido, entonces tampoco lo tuvo las demás fiestas. La fiesta de la Pascua, el Señor murió cabal en la fiesta de la Pascua. La fiesta de Pentecostés, cabal, el Señor permitió que el Espíritu Santo regresara a la tierra en la fiesta de Pentecostés. Entonces los grandes eventos de la iglesia se deberían de ver con las cosas que le suceden a Israel en sus fiestas. Y este año ellos cumplen un jubileo. Entonces algo va a pasar. Vaya, si a eso le añadimos que yo le conté a usted cuando le hablé de los códigos. Fíjese pues, ¿por qué será esto? Mire, se recuerda que le hablé de los códigos, ¿verdad? Vaya, fíjese pues. Cuando hablé de los códigos, yo le dije a usted, esta gente está mandando a hacer 1 millón de libros. Y ahorita tienen 6 días de estarlos repartiendo en Israel. Con todos los códigos. Aún los que no dijimos aquí. De puerta en puerta. Disculpe, ¿usted es judío? Sí. Mire, fíjese, le hacen una pequeña introducción. Aquí le regalamos este libro. 1 millón de libros en Israel. Que los va a tener que conducir a Jesús. Porque miles de judíos se están convirtiendo. Y dice la Biblia, si su exclusión fue la salvación de los gentiles, ¿qué será su inclusión? Sino vida entre los muertos. Entonces, judío convertido, a saber cuántos gentiles resucitados. Entonces, la cosa está cardíaca, hermano. Por eso pienso yo que, como dice aquel corito, va a haber un avivamiento en este lugar. Yo lo creo con todo mi corazón, hermano. Aquí y en todo el mundo. Yo he estado recibiendo noticias de un montón de lugares, iglesias en los lugares en donde antes estaba la cortina de hierro, la cortina de bambú y todas esas cortinas, y las iglesias atoradas de gente, de pie las gentes, hermano, para oír un servicio. Y cuando caiga todo lo que tiene que caer, Dios mío,
Yo lo anhelo con todo mi corazón. Oremos al Señor. Realmente la administración fue hecha por Dios. Hoy, en medio de su alabanza, yo sentí las olas maravillosas de ese espíritu tan glorioso. Y cómo el corazón del hombre se puede suavizar ante el aceite emoliente. Ah, Padre Santo. Padre Santo, te damos gracias. Tu palabra dice, Señor, que no es por las obras de la ley, sino por el creer con fe. Señor, nosotros en esta noche estamos confesando la necesidad que tenemos de la llenura de tu Espíritu. Y anhelamos que venga sobre nosotros, Señor. Anhelamos que se manifieste. Ministerios Ebenecer presentó Tesoros del Ministerio con el apóstol Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Acompáñanos los días martes, jueves por Rema TV.